Bueno, estamos, ¿no? ¿Me escuchan por ahí? A ver, bien. Sí, me escuchan, muchas gracias. Bueno, Pablo, ¿estás por ahí vos? Ya estás conectado, ¿no? Te veo sin Así cámara. es, estoy. Te veo sin cámara. Ahora te veo a vos en la Acá cámara. Muy bien. estamos. Muchas gracias. Bueno, yo solo acá vengo a presentarlo al próximo speaker, la próxima conferencia que vamos a hacer. Eh, Bueno, voy a contarles un poco sobre Pablo Iafe, a quien ver en cámara. Pablo es licenciado en periodismo, está finalizando una maestría en políticas educativas en la Universidad Torcuato Di Itela. Hace 18 años que aborda la temática de educación desde diversos perfiles institucionales, tanto en lo que es educación formal como no formal. Hace 12 años está a cargo de la coordinación pedagógica del Colegio Tarbut. En 2016 fue seleccionado por la organización TED como uno de los 30 educadores más innovadores a nivel mundial. También es founding member de Vivadi.br, una startup educativa dedicada a la implementación de programas de habilidades blandas en escuelas, principalmente hoy en Brasil, y ha realizado numerosas capacitaciones, consultorías y ha dado bastantes conferencias también en Argentina y en América Latina. Así que le damos la bienvenida, le agradecemos a Pablo, quien va a estar dando este siguiente panel. Dejo un videito de intro y ya los dejamos con Pablo, ¿sí? Muchas gracias a todos por estar. Bienvenidos a la conferencia de la mente de las nuevas generaciones. ¿Sabías que matemática es la asignatura favorita por el 22% de los niños en América Latina? El 10% quiere ser médico, siendo esa la profesión más elegida por niños y por niñas. El 6% piensa en ser YouTube o vlogger. En Brasil, Todo tuyo, Pablo. Buenísimo. La presentación, ¿la puedo pasar yo? ¿La pasan ustedes? ¿Cómo quieren que hagamos? Todo tuyo. Ya podés compartir pantalla. Así que Perfecto. vamos. Gracias. Buenísimo. Voy a compartir pantalla. Ah, perdón, dice que lo tengo inhabilitado. Ahora. Un segundo, ya lo resolvemos. Listo, Pablo. Todo tuyo. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contento de participar. Suelo estar más, frecuentar espacios más íntimamente relacionados con la disciplina educativa específicamente, así que poder formar parte de un panel más ecléctico, más diverso, asociado a otras temáticas, a otros puntos de interés, me es a mí una experiencia muy gratificante, así que gracias, especialmente porque me parece que empieza a forjar la idea de que la labor pedagógica y la labor educativa es intrínseca a la humanidad de cada uno. Eh, Probablemente toda persona que crea que en la huella que deja en su vida, ya sea digital, real, de carbono, no debiera tener alguna impronta o estar atravesada por algún tamiz de contemplación pedagógica o de contemplación educativa, claramente tiene que revisar el impacto que tiene cuando opera en este mundo. Así que, así que bueno, gracias por la invitación. Esta va a ser una charla que
que me gustó preparar. La verdad tiene que ver con temas que a mí me interesan muchísimo, que me apasionan y especialmente que me preocupan. La mayor parte del tiempo que vamos a pasar charlando, les voy a contar algunas cosas. Pero una parte de la charla va a tener que ver con, de humano a humano, pedirles algunas cosas. Así que espero que estén abiertos a escuchar, a alegrarse por las buenas noticias y también a compartir la preocupación y la ocupación por ciertas responsabilidades que deberíamos asumir de manera colectiva, y especialmente aquellos que tenemos roles de responsabilidad en el impacto que nuestras acciones personales y laborales tienen en niños y adolescentes en la actualidad. A mí me pidieron que comience hablando acerca de qué es lo que piensan los niños. Es una de las primeras preguntas que aparece en la descripción de este panel. Y quisiera empezar por ahí. Quisiera empezar por poner a prueba y desafiar la idea de que lo que hay que saber exactamente es qué es lo que piensan los chicos. Y a mí me inquieta el tema, me preocupa, me apasiona. Y me parece que más que tratar de descifrar qué es lo que piensan los chicos, los niños, los adolescentes, lo que hay que tratar es de descifrar e identificar qué es lo que sienten. ¿Y por qué? Bueno, en realidad lo que podríamos hacer primero es tratar de definir entre nosotros qué es lo más importante. Si lo más importante es sentir o es razonar. Si aquello que me va a permitir a mí pronosticar los hábitos y las actitudes de los chicos que me rodean va a ser saber qué es lo que piensan acerca del mundo o cómo se sienten en el mundo. Y esa es una dicotomía. Es una dicotomía que es muy importante resolver. Tendemos a sobreacreditar la fortaleza, el alcance y la potencia que tiene la razón en los seres humanos. No exclusivamente en los chicos, sino en todo ser humano. Hay muchísimo trabajo hecho en los últimos 40, 50 años, realizado por psicólogos cognitivos, realizado por sociobiólogos, realizados por neurólogos, que lo que hacen es tratar de revisar en definitiva qué es lo que a nosotros nos gobierna, qué es lo que nos domina, qué es lo que nos hace querer ser de una u otra manera, querer pertenecer a un u otro grupo social. Traten de, a mí, mi intención era poder generar como cierta votación. Ahí me doy prendiendo y apagando cámaras y demás, me voy dando cuenta de que yo no los veo. Así que lo que voy a hacer es apelar a la conciencia de cada uno para que lleven adelante internamente cuál es su votación. Decidan ahora. No me van a poder contestar, o quizás en el chat lo pueden poner. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué gobierna? ¿Qué gobierna la mente? ¿Qué gobierna los hábitos? ¿Qué gobierna las decisiones y las acciones que tomamos como seres humanos? ¿La razón o la pasión? Si quieren pueden ir poniendo en el chat qué es lo que piensan. Si son nuestra capacidad de raciocinio, nuestras operaciones cognitivas las que nos permiten operar en el mundo y las que timonean nuestras decisiones, o si son nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, etc. A ver el chat. Ok. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de comprobación. De nuevo, no los puedo ver, puedo apostar a que si estamos todos acá juntos en este momento, estamos inmersos en el torbellino de estimulación mental y emocional. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. No voy a poder ver qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Se los preguntaría, pero confío en que lo van a hacer. Están caminando por la calle y están en una calle atestada de gente, o están en Nueva Delhi a las
3 de la tarde, o están en microcentro en Buenos Aires, o están en Bogotá, están en un lugar en pleno centro comercial de una de las ciudades más pobladas de su país. Y están agobiados, no pueden tolerar que la gente no se percate de que ustedes están vivos y presentes ahí, los chocan, los pisan, les piden que se corran, les dicen que están apurados, gente sudada, gente apurada, gente nerviosa, tirando papeles por el aire, y de repente ustedes con tanta necesidad descubren un pequeño callejón que se abre a la derecha, y miran y sienten que hay algo particular de ese callejón, que al menos nadie está ni entrando ahí ni saliendo de ahí. Entonces tratan de sortear el tumulto y se meten para allá. Y cuando se meten se dan cuenta que funciona casi como si fuera una caja de insonoridad y encuentran una paz impresionante. Entonces están contentos, se sienten alegres, se sienten contenidos, alojados por ese callejón. Y lo empiezan a explorar y descubren que al final de ese callejón hay un objeto que brilla. Van caminando hacia ese objeto que brilla y se acercan y lo miran y descubren un anillo. Y ese anillo lo levantan, está como nuevo, está como si no hubiera estado en el piso, abandonado mucho tiempo. Está reluciente. Y miran al interior del anillo y tiene una inscripción grabada que dice 72 horas. Eso es lo que dice la inscripción, 72 horas. Entonces se ponen el anillo, y cuando se ponen el anillo se dan cuenta de que su mano desaparece. Y se asustan, y se tratan de mirar la otra mano, y se dan cuenta que la otra mano también desapareció. Y se miran los pies, y sus pies no están. Entonces, obviamente, caen en la cuenta de que son invisibles. Y los visita un calor de poder impresionante. Y salen del callejón, y alguien los está por chocar porque no los ven, y se cubren con las manos, y esa persona los atraviesa completamente. Entonces no solamente son invisibles, sino que son también inmateriales. Entonces el ejercicio es el siguiente. Lo que ustedes tienen que tratar de hacer es pensar. O sea, primero que se dan cuenta es que probablemente el poder de ese anillo tenga una duración. Y que esa duración son 72 horas. Entonces, se dan cuenta de que el mundo es de ustedes. El mundo es de ustedes. Pueden hacer absolutamente lo que quieran y tienen 72 horas para hacerlo. Piensen las dos primeras cosas que más quisieran hacer ahora que son invisibles, translúcidos, transparentes, inmateriales. Nadie los ve. Y para aquellos puristas del dilema que se pongan infantilmente caprichosos con la verosimilitud de la propuesta, pueden agarrar los objetos que quieran. No es que si tratan de agarrar algo porque son inmateriales no lo pueden agarrar. Así que tiene como si su falacia, ¿no? La propuesta. Pueden ir a agarrar cosas, pueden pisar donde quieren pisar. No quiero nada. Y si yo me quiero subir una escalera, pero soy inmaterial, me meto, no importa, no importa. Olvídense, X-Men, lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran. Nadie los va a ver. Tómense 20 segundos, 15 segundos para pensar cuáles son las dos cosas que más les gustaría hacer. Con ese anillo tienen 72 horas. ¿5 segundos? Muy bien. El motivo por el cual les doy poco tiempo es porque realmente lo que quiero hacer es captar las primeras percepciones que podrían tener, las primeras reacciones. No quisiera que atraviese una especie de tamiz superyoico, ¿no? Donde ustedes les agarra pudor por algo que pensaron, lo pensaron un poco más, dijeron, no, mejor no. Quiero ir a visitar sus primeras reacciones. Yo hice este ejercicio decenas de veces ya. Entonces,
voy a hablar, como no los puedo escuchar y no lo podemos comprobar, voy a hablar de las probabilidades de aquello que quizás pensaron. Probablemente una buena probabilidad es que cierto porcentaje importante haya elegido hacer cosas que son ilegales, que están en contra de la ley, que no se pueden hacer. Probablemente muchos de ustedes también hayan elegido hacer algo que socavara la intimidad y el derecho a la intimidad de otra persona. Probablemente algunos de ustedes pensaron algo que socavara el derecho a la propiedad de otra persona. Probablemente alguno de ustedes pensó algo que socavara los derechos soberanos de alguna nación. Probablemente alguno de ustedes fantaseó con actitudes que socavaran el derecho a la prestación de servicios. Y probablemente algún buen vecino debe haber pensado en alguna muy, muy linda acción para generar en el mundo. Esta pregunta es una pregunta, la pregunta del anillo, el ejercicio del anillo. Es un ejercicio que tiene 2500 años. Es un ejercicio que tiene 2500 años, un dilema que tiene 2500 años. Es un dilema que plantea Glaucón. ¿Glaucón quién es? Glaucón es el hermano de Platón y es un clásico dilema de la filosofía antigua, en la cual con conversaciones con Sócrates se preguntan ¿cuál es el origen del bien? ¿Por qué somos buenos o malos? ¿Cómo decidimos qué es lo que es ser bueno o malo? Y Platón es un políticamente correcto y dice, bueno, el uso de la razón es lo que a nosotros nos garantiza la bondad. ¿Sí? Por eso lo que decía es que los filósofos tienen que estar a cargo del gobierno de las ciudades. Qué conveniente, ¿no? Los filósofos somos apasionados o obsesionados con la razón, con que las cosas axiomáticamente nos cierran. Entonces nosotros tenemos que poder gobernar las ciudades porque somos los representantes de la razón en la tierra. Y así como un filósofo tiene que gobernar las ciudades, la razón es la que tiene que gobernar la mente. Y Glaucón con este ejercicio lo que dice es, porque muchos de ustedes deben haber pensado en subirse a un avión y viajar, subirse a un avión al cual no les invitaron, para el cual no tenían pasaje. Algunos de ustedes fantasearon con entrar a un lugar, a una joyería que tiene algo que siempre se quisieron poner, o entrar a un banco y poder salvarse, ¿no? Y tener los ahorros que necesitan para vivir tranquilos. O ir a mirar qué otros familiares piensan de uno, lo que una ex piense o un ex piense de uno o una. Son todas cosas que no se pueden hacer si no somos invisibles. Y acá lo que en la conversación con Sócrates no iba a parar hasta demostrar que un hombre justo con mala reputación era más feliz que un hombre injusto con buena reputación. ¿Qué quiere decir esto? La teoría de Glaucón era que nosotros somos buenos porque eso nos miramos. Somos buenos porque nos importa lo que el otro dice de nosotros. Nos importa de qué manera el otro nos juzga cuando operamos en este mundo. Si por algún momento su cabeza se le fue a la pandemia, ¿y qué es lo que implica vivir en una sociedad donde nadie está siendo observado por nadie porque estamos todos encerrados? Tienen un acierto respecto de la crisis moral que eso puede representar. Entonces lo que decía Sócrates en su discusión con Glaucón y con Platón es que a la gente lo que le importa es ser buena. Si son buenas, pero tienen mala reputación, van a estar más contentos que si son malas, pero tienen buena reputación. Y abajo está el texto de la República donde habla acerca de las ciudades y que los filósofos tienen que gobernar. Ahora,
Glaucón y la historia demostraron que Sócrates estaba equivocado. Hay un pensador, un psicólogo social, que es uno de los pensadores más importantes de este momento, que se llama Jonathan Haidt. Aquellos que no conocen sus libros o sus videos se los recomiendo profundamente. Un hombre muy, muy sabio, muy inteligente, muy humilde y que ha avanzado muchísimo en la exploración de la moralidad de las sociedades y de los individuos. Lo que dice es que nosotros estamos evolutivamente programados para que nuestro razonamiento no sea lo que gobierne en nuestra mente, sino que fue diseñada para poder justificar nuestras acciones. Nuestra razón, él hace la metáfora del elefante y el jinete, o del secretario de prensa. Vamos con la del secretario. El elefante y el jinete es medio esotérica la metáfora, ¿no? Es que un elefante grande que decide a dónde ir y el jinete después hace como que está decidiendo. Y dice que la razón es el jinete y las pasiones son el elefante. El secretario de prensa es más fácil. El secretario de prensa es una persona que está contratada para poder dar explicaciones racionales de actitudes que no necesariamente lo son. El secretario de prensa está contratado para decir por qué lo que hizo el presidente fue una buena idea. Y le es irrelevante al secretario de prensa si fue una buena idea o no. Su trabajo es convencernos, convencer a cualquiera que lo escuche que aquello que se hizo fue una buena idea. Y está lleno de experimentos que comprueban esto. Con más tiempo, otro día los podemos ver. Uno de los pensadores o de los científicos cognitivos, científicos sociales, que estudia de qué manera podemos comprobar la importancia de ser observados o no observados por nuestro entorno y nuestra comunidad en el mundo, es Phil Tetlock. Él estudia la idea de responsabilidad. Muy bueno. Y hace un experimento muy interesante, donde invita a diferentes personas en una universidad a llenar ciertos cuestionarios, llenar ciertos formularios. Entonces, a las personas que van llenando esos formularios con preguntas, con dilemas sobre las que hay que pensar, les va dando diferentes condiciones de quiénes son las personas que van a leer las respuestas. Y llega a las siguientes conclusiones. Y esto le sirve a todas las personas que hacen estudios de mercado, que tratan de ver qué contesta, ¿no? Un focus group, una cámara Gesell, lo que sea. ¿Qué describimos acerca de quiénes son las personas que van a estar observando las respuestas? Es fundamental para obtener la calidad más fiel de una respuesta desarrollada. Las 3 condiciones que se tienen que dar son: los que toman las decisiones saben de antemano que van a ser responsables ante una audiencia, así que alguien lo va a estar mirando. Si lo saben de antemano, le ponen un poco más de huevo. Segunda, las opiniones de la audiencia son desconocidas. Nosotros no sabemos qué piensan, por lo tanto no podemos ir hacia lo políticamente correcto porque no sabemos lo que es lo políticamente correcto, porque no conocemos la opinión de quien me va a estar mirando. Y tercero, asumen que la audiencia está bien informada y tiene interés en la precisión de la respuesta. ¿Sí? Entonces, que va a haber una audiencia, que no sabemos lo que piensan, pero sabemos que saben mucho sobre el tema, son las 3 condiciones fundamentales para convencernos a nosotros de que lo que tenemos que invertir en nuestras respuestas es más de lo que hubiéramos invertido si no tuviéramos audiencia. Esto que reitera y que confirma que damos lo mejor de nosotros, los adolescentes y los niños, porque no queremos decepcionar al esquema de valores y a la jerarquía de valores que se establece en cada contexto. Un segundo experimento tiene que ver con Mark Leary, que estudia la autoestima. Y él tiene una tesis y la comprueba. El ejercicio está muy piola porque cuando nos imaginamos el ejercicio que hace en la universidad nos da como cierto goce culposo, que es que él empieza a llamar a un montón de gente, algunos rankeados muy bajos en autoestima, otros rankeados muy altos en autoestima.
Entonces agarra a los que son rankeados muy altos en autoestima y la consigna es, les van haciendo preguntas en una habitación y hay un monitor y les dicen que en ese monitor van a ir apareciendo números. Esos números reflejan el puntaje de interés que otra persona que está en otra habitación que no conocen va sintiendo respecto de las respuestas que va dando. Lo explico un poco mejor. Me están entrevistando a mí, yo voy hablando, tengo la autoestima muy alto en teoría, soy una persona con mucha confianza, tengo una pantalla enfrente que me va tirando puntajes respecto de si soy interesante o no soy interesante. Entonces, tanto las personas, lo que él demuestra es que tanto las personas con alta autoestima como las personas con baja autoestima quedan destruidos de igual manera cuando están hablando y una persona a la que no conocen le va tirando puntajes bajos. Obviamente estaba todo escenificado. No el invitado, no el experimento, pero sí la consigna era al tipo que se la cree mucho, ponerle puntajes bajos, a ver qué pasa. Y no importa cuánto te la creías, te iban tirando puntajes bajos y esa persona se iba sintiendo mal, se iba sintiendo peor. Entonces lo que Mark Leary dice, no tiene sentido evolutivo la idea de una autoestima. Que hayamos desarrollado en biología, en neurobiología se llaman memes, que hayamos desarrollado un sistema de autopercepción de nuestro propio valor para nosotros, no tiene sentido evolutivo. Lo que sí tiene sentido evolutivo es que nuestra autoestima en realidad sea un sociómetro, que lo que hace es medir cuánto sentimos que valemos para nuestra comunidad. Es muy fuerte lo que dice, porque piensen en los mensajes comerciales, los mensajes de venta, los mensajes de creación de contenido que damos a nuestros niños, que tiene que ver con lo que importa es lo que uno siente por sí mismo, lo que importa es las propias convicciones, lo que importa es... Acá hay un señor reputado que dice que no existe la autoestima, que lo que existe es nuestra sensación de cuánto valemos para nuestro entorno inmediato o para algunos de nuestros entornos. Por eso personas con muy baja autoestima pueden sentirse muy bien en entornos diferentes. Uno puede tener muy baja autoestima en función de cierto entorno de jerarquía de valor y puede sentirse muy, muy bien en otro esquema de jerarquía de valor. Con su familia, con un grupo de amigos más fiel, más pequeño, que lo juzga menos. Pero lo que importa acá, y para empezar a responder esta primera pregunta, es que a los niños les importa cómo se sienten. Les importa cómo se sienten respecto de sus grupos de pertenencia. No pueden escapar de millones de años de evolución, de crecer en una especie tribal, donde la supervivencia estaba determinada por el valor que uno tenía dentro de su comunidad. Ahora, yo no estoy hablando ni bien ni mal de ninguno de estos fenómenos. Solamente los estoy describiendo y los estoy describiendo como fenómenos y como estructuras de las cuales probablemente no nos podamos escapar en el futuro inmediato porque es nuestra herencia más milenaria. Eso quiere decir que si uno... O sea, lo que más te pasaba hace cientos de miles de años era que te comía algo, te morías. Eso era lo más común. La gente te comía, o sea, las especies nos comían. La inclemencia climática nos mataba. Lo más común era morirse muy pronto. Pudimos sobrevivir solamente a través de la cooperación. Y sepan esto, ninguno de ustedes es hijo de los que no sobrevivió. Todos ustedes es hijo y descendencia de los que maximizaron y potenciaron su capacidad para colaborar con otros seres humanos para lograr sobrevivir. La prueba de esto es que todos nosotros tenemos blanco alrededor de los ojos. Y si prestan atención al reino animal, somos prácticamente los únicos animales que tiene blanco alrededor de los ojos. ¿Por qué? Porque evolutivamente lo que más hicimos
fue tratar de comunicarnos en silencio y con miradas. Y aquellas personas que lograron sobrevivir con mayor facilidad fueron las personas que pudieron maximizar el uso de la blancura, de la claridad de sus ojos para comunicarse con otro y poder cazar a un animal en silencio sin tener que hacerle ningún sonido. Poder mostrarle dónde había una fruta, dónde había una amenaza con la mirada. Por eso tenemos blanco alrededor de los ojos, porque lo que nos hizo sobrevivir fue colaborar. Y lo que nos permitió colaborar fue ser queridos, aceptados y deseosos de ser preservados y cuidados por otros. Fue la hazaña de ganar juegos. La vida son juegos. La vida no es un juego. La vida es una serie de juegos, uno adentro del otro. Nosotros ahora estamos jugando un juego en el que ustedes prestan atención, un juego en el que yo hablo y donde piensan que posiblemente van a poder maximizar la experiencia si prestan atención. Este juego se puede jugar bien, se puede jugar mal. Se puede jugar tan bien que se pierde otro juego. Y ahora les voy a explicar esto. Ustedes pueden, si ustedes pudieran participar con el micrófono abierto y alguno de ustedes tiene tanto interés, tanta sabiduría y tantas ganas de participar que me empieza a interrumpir, me empieza a hacer preguntas, me empieza a robarse la presentación, a hablar encima, a tratar de discutir absolutamente todo, probablemente estén ganando un pequeño juego sociopático de conocimiento, que es un juego el conocimiento. Y quizá me lo ganen, pero van a perder otro juego. Van a perder el juego del comunitario, van a perder el juego de sostener esta instancia. Quienes sobrevivimos, quienes llegamos hasta acá, somos personas que hemos logrado ganar una serie de juegos y el juego más importante es el juego de poder mantenerse deseable para nuestra comunidad. Y eso es mucho más fuerte que nuestra razón. En definitiva, lo que dice Jonathan Haidt es que nuestra razón está hecha para poder autojustificar las decisiones que necesitamos tomar para seguir siendo comunitariamente valiosos. En diferentes tipos de comunidades de diferentes maneras. No es una comunidad, un valor, una jerarquía, todos apuntando para ahí. No, múltiples jerarquías, múltiples juegos. ¿Por qué hay una rata en la pantalla? Esta es una rata. Hay un señor que se llama Jack Panksepp, que es un biólogo fenomenal, que decidió estudiar ratas. Mucha gente estudia ratas y el estudio de las ratas genera beneficios gigantescos para nosotros como humanidad. De hecho, nosotros somos, en términos genéticos, somos 99%, 99% ratas. También somos 60% bananas. No sé si sabían eso. La genética, tenemos una genética similar a la de las bananas, en muchos sentidos. Que no es lo mismo que tener un ADN igual al de las bananas. Eso son dos cosas distintas. ¿Qué hace Panksepp? Panksepp no quiere curar el cáncer, no quiere curar el SIDA, no quiere, quiere averiguar algo. Quiere averiguar si las ratas se ríen. Y le dan un grant de $50,000 por averiguar si las ratas se ríen. Ustedes que no saben quizás cómo conseguir un venture capital, que no saben, que están viendo cómo hacer para ganar un dinero, a él le dan $50,000 para tratar de averiguar si las ratas se ríen o no. Y él descubre lo siguiente. Descubre que las ratas se ríen un montón, que disfrutan, que juegan. Obviamente las ratas son mamíferos, los mamíferos casi en su totalidad juegan y juegan mucho. Ejercitan casi todo sistema de su cuerpo con el juego. A lo que más le gusta jugar a las ratas es al dominio, ¿sí? Que es forcejear con una rata y que una domine a la otra. Ahora, ¿qué descubre? Lo que descubre Panksepp es fundamental. Descubre esto. Descubre que para que una rata le gane a otra rata el 100% de las veces, solo necesita tener un 10% más de masa corporal. Si tiene un 10% más de masa corporal, el dominio está garantizado 100% de las veces.
Y podría haber terminado ahí y no terminó ahí. Lo que descubre es que si la rata más grande no le permite a la rata más chica ganar al menos un 30% de las veces que juega, la rata más chica no lo va a volver a invitar a jugar nunca más. Ratas, son ratas. Ratas, uno piensa ratas, ganar, conseguir. Pero no es ganar, es sobrevivir. Y la rata sabe que para sobrevivir necesita a su gente. Y si quiere tener a su gente, tiene que tener la complejidad cerebral para dejarse ganar en el juego al menos un 30% de las veces con compañeras ratas que en términos naturales nunca tenían una chance de ganarle, pero se deja ganar igual. Es increíblemente fascinante. Nuestros niños juegan a estos juegos constantemente. Si solamente usaran la razón, ganarían cada vez que pueden. A mí me pasó una vez que juego al fútbol todas las semanas y una vez vino alguien para cubrir un espacio porque se había lesionado uno de los que venía a jugar al fútbol, vino un amigo de otro y ese amigo de otro dice, nos junta a todos al principio, cosa que nunca pasa, no tenemos una charla técnica, somos treintañeros jugando a la pelota tratando de no desgarrarnos para poder ir a trabajar el lunes y nos junta a todos como en una ronda. Escucha una cosa, acá lo único que me importa es ganar. Así que todos me pasan la pelota a mí, o patean al arco, patear al arco todo el tiempo, pelotazos, pelotazos, pelotazos. Los cagamos a pelotazos. Nosotros nos mirábamos como, tranquilízate, no pasa nada, basta. Entonces se la pasó gritando todo el partido. Y escuchen, nunca lo volvimos a invitar. Nunca lo volvimos a invitar. ¿Cómo piensan que salió el partido? Nunca volvimos a invitar a una persona que generara esa tensión, esa presión, esa molestia, esa agresión. ¿Cómo piensan que salió el partido? Les voy a decir, lo ganamos por afano. Lo ganamos. Nunca habíamos ganado tan holgadamente. Pero ese no era el juego. El juego era otro. El juego era ser una garantía de tranquilidad, dispersión, distendimiento y sosiego para personas que compartían una vida similar. Nuestra jerarquía de valor era esa. Y con los niños y los adolescentes pasa eso. ¿Qué pasa en esta era? Donde lo importante es que podamos garantizar la aprobación de nuestra comunidad, sentirnos deseables por nuestra comunidad. ¿Cuáles son los dispositivos que garantizan la máxima amplificación de esa lógica? Y aquí lo tienen enfrente de ustedes. Las redes sociales. Las redes sociales son el game changer de esta lógica. Una lógica que evolutivamente ha tenido sus altibajos, ha tenido sus momentos de mayor juicio en relación a nuestra comunidad, menor juicio, más libertad, menos libertad, más condicionamiento, menos condicionamiento. Pero nunca antes en la historia ese condicionamiento alcanzó una escala global de la manera en la que las redes sociales han logrado que suceda. Mantuve el logo de Google Plus porque me pareció tierno. Pero mis respetos a Google, que es de lo mejor que hay en el mundo, pero hay Google Plus. Tiene un costo muy alto haber logrado esta potenciación de la lógica de la reputación. ¿En qué están pensando nuestros niños? Están pensando en su reputación. De manera progresiva lo van pensando en relación a su madre, lo van pensando en relación a su familia próxima, a su familia lejana, a sus vecinos, a su escuela, a su grupo de amigos.
Pero estas redes sociales cambiaron todo. Todo es para todos, para todo el mundo, salvo que uno tenga la sabiduría de hacer ciertas restricciones. Y aunque hiciera ciertas restricciones, seguimos estando hablando de algunas cientos de personas. Para cualquier ciudadano común, cientos de personas aprobando o no aprobando nuestras conductas. Y esto en seres humanos vulnerables, con un desarrollo psíquico y de confianza y de estructura social precario, como son los niños, los preadolescentes y los adolescentes, con estructuras más inestables, con work in progress más claro, más marcado. Esto tiene un costo altísimo y quisiera hablar un poco de esos costos. Esta señora se llama Margaret Mead. No es la persona que más quiero en el mundo, pero es una persona muy respetada, muy inteligente, es una antropóloga, prácticamente la madre de la antropología moderna. Margaret Mead lo que hace es desarrollar dos términos para describir a las culturas que estudia: las sociedades prefigurativas y las sociedades posfigurativas. Las sociedades prefigurativas son las sociedades a las que bautiza diciendo que buscan su sabiduría, buscan la sabiduría del momento mirando hacia atrás, mirando a la generación anterior. La encuentra el manejo de la técnica de cómo se opera en este mundo mirando para atrás. Y las sociedades posfigurativas son las sociedades que lo hacen mirando hacia adelante, hacia las generaciones más jóvenes. La sabiduría, el manejo de la técnica de cómo operar el mundo se descubre en las las generaciones más jóvenes. Y lo que determina a una sociedad prefigurativa de una sociedad posfigurativa, lo que la distingue, es el manejo de su tecnología. Y acá nos encontramos en un cambio paradigmático también trascendental y muy vertiginoso. Yo no nací con computadora, no nací con internet. Tuve computadora más adelante. Me compraron una computadora, una Commodore 64, cuando tenía 6 años, 7 años. Y mi papá, que no sabía nada de computación y todavía no sabe nada de computación, me enseñó cómo manejarla. Sabía 2, 3 cosas. Había terminado su tesis con una computadora y tenía algún manejo de cómo abrir un programa en DOS. Mi papá me lo enseñó. La generación Z es la primera generación que no hace ningún tipo de observación a la generación anterior para poder revisar cómo operar en el mundo con el uso de las nuevas tecnologías. Es al revés. Son las nuevas generaciones las que manejan la técnica, ¿sí? No el proceso, no la moral, sino la técnica de cómo operar en redes sociales, en la era digital. No es que crea en los nativos digitales, sino creo que son nativos digitales. Sí creo que el uso de la técnica es de autodidaxis y es de didáctica entre pares. No es tanto de didáctica de generaciones anteriores a esta. Y lo que hace eso es cambiar la lógica de autoridad. Porque no es redes sociales, no es el manejo del celu, es el paradigma tecnológico de la era. Si el paradigma tecnológico de la era está dado de manera tal en el que no se necesita la intervención de las generaciones anteriores para poder operarla, entonces los sistemas de autoridad en la lógica familiar cambian. Porque los celulares no son un aparato, son un universo. Un universo que manejo mejor que la generación anterior. Mejor entre comillas. Y si la generación anterior no la maneja, entonces yo tengo que enseñárselas a la generación anterior. Hay un universo que yo manejo que la generación anterior no maneja. Entonces hay una serie de consecuencias muy importantes de las que les quiero explicar. 4 principalmente. La primera es la endogenización del consumo y la producción de contenidos. Imaginemos que el niño tiene una serie de estímulos, de contenidos, de productos culturales.
y que se dividen en tres: el contenido actual, contenido generacional y el contenido ancestral. El contenido actual es aquello que hayan podido producir ellos, se haya podido producir esta semana, sea actual, sea vigente, sea coyuntural. El contenido generacional tiene que ver con la sabiduría de las generaciones anteriores, con aquel filtro o tamiz moral y experiencial que personas de generaciones anteriores no puedan proveer. Y el contenido ancestral tiene que ver con nuestros grandes relatos que hacen a nuestra historia nacional, a nuestra cultura occidental, a nuestra cultura judeocristiana, a nuestro uso de la razón, valores pilares que sostienen las creencias más estructurales de nuestra sociedad. Si nosotros vamos a 1960, que es el año donde se empieza a masificar el consumo de televisión, vemos por supuesto que hay un engrosamiento del canal del contenido actual. ¿Sí? La televisión permite poder estar en contacto con una producción de contenidos que tiene que ver con lo actual, tiene que ver con lo producido también por la misma generación de niños, ¿no? Empieza a tener más lugar en ese flujo. El contenido generacional, por supuesto, que está presente. El contenido ancestral, un poco menos. ¿Sí? Empieza una era post grandes relatos, ¿no? En la década del 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Mayor predominancia de las teorías críticas, de movimientos postmodernos. Entonces lo ancestral empieza a agarpar un poco menos. Pero aún así, los contenidos televisivos, ¿quiénes los producían? Los producían los dibujitos animados. ¿Quiénes los dibujaban? ¿Quiénes hacían los guiones? Los hacían los de la generación anterior. Los hacían los padres de los chicos. Hanna-Barbera eran grandes cuando yo consumía los dibujos de Hanna-Barbera. ¿Qué pasa en 2020? Contenido actual es prácticamente todo. El contenido producido y consumido por una propia generación de manera endogámica es prácticamente lo único que hay. La generación anterior, el contenido de la generación anterior no puede participar prácticamente, o tiene que hacerlo a la fuerza. No hay una natural condensación de todos los contenidos. Porque la generación anterior no maneja esa técnica. No puede entrar a ese mundo, no puede entrar de manera fácil, necesita ser envaselinado para entrar a ese caudal de contenidos. Y cuando entra lo mira de afuera, no está validado para producir contenidos. Y el contenido ancestral prácticamente no existe. El conocimiento respecto de la propia identidad en términos generacionales, históricos, el conocimiento acerca de historia, el conocimiento acerca de grandes relatos, el sostenimiento de grandes creencias que mancomunen a una sociedad, ya no están presentes. De hecho, la moda epistemológica, la moda es cada uno su idea, cada uno su creencia. Vamos a ver qué clase de mundo podemos construir así. Lo más importante es que diversifiquemos lo máximo posible, que nos dividamos entre etnias, entre razas, entre géneros, entre clases, y que cada uno trate de batallar su lucha sin ningún tipo de narrativa aglutinante. Destruida el contenido ancestral. Y eso es un problema. Cuando yo lo que produzco y lo que consumo solamente tiene que ver con mi generación y dispenso de los aportes de las sabidurías ancestrales y de la mediación adulta que generaciones anteriores pueden hacer respecto de mis ojos y los contenidos que estoy generando o consumiendo, hay una orfandad muy desestabilizante. Muy desestabilizante, y tenemos que preguntarnos nuestro rol en esa orfandad. Sacar al intermediario, ¿sí?, es uno de los grandes principios de esta nueva era digital. No es como el gran valor de la criptomoneda, podría decirse. Descreer de las grandes instituciones totémicas, ¿no?, financieras, correrlas del medio y generar un algoritmo lo suficientemente eficiente como para solo valernos de la confianza entre dos individuos para validar el valor de mercado que esa moneda puede tener, ¿no? Cortar el intermediario. Es una gran bandera de esta era. Ahora, ¿qué pasa cuando al cortar el intermediario lo que estamos haciendo es cortar a nuestros padres? Punto número 2, pornograficación de las dinámicas vinculares.
lo que diferencia a los niños de los adultos es el acceso a los secretos. Una de nuestras responsabilidades como padres, yo soy padre, una de las responsabilidades es administrar el acceso a los secretos de una manera progresiva, didáctica, adaptada, y velada. Nuestros niños tienen el derecho a no saber todo el tiempo. Ahora, si el lugar donde está la información forma parte de un universo al cual los adultos no pueden ingresar, por lo tanto no pueden mediar, el acceso de nuestros niños a los secretos del mundo, cómo se hace el dinero, cómo se trabaja, cómo se nacen los bebés, cómo es la sexualidad, qué es la frustración, qué es que te rompan el corazón, una serie de secretos que nosotros deberíamos poder facilitarles de manera pedagógica, pero los adultos no pueden participar de esa interacción porque no participan de la interacción digital de sus hijos. Entonces, bueno, ¿cómo aprenden los chicos acerca de sexualidad actualmente? Con el consumo de pornografía. Yo no tengo algo en particular en contra de la pornografía. Sí tengo algo en contra del acceso de niños a la exploración sexual sin que esté mediatizada por el tamiz moral de un adulto que le pueda explicar una serie de cosas. Entonces, cuando sin mediar adultos, el niño accede a partir de la pornografía, se pornografican sus expectativas vinculares en sus relaciones sexuales. Y la pornografía está hecha a la medida de las fantasías, en la mayoría de los casos masculinas. Y las fantasías no son la realidad. Y las fantasías no es lo que consensuamos que era el bien entre seres humanos reales. Las fantasías son lo que son fantasías. ¿Por qué en general para hombres? Bueno, porque el 80% del consumo de pornografía está hecho en hombres, 75%, va variando dependiendo la época. Entonces, la primera lección de sexualidad que los chicos están teniendo está hecha en función de demandas, expectativas pornográficas específicas que no tienen nada que ver con lo que es la vida real y lo que consensuamos que está bien en la vida real. Por lo tanto, las relaciones posteriores como adolescentes sexuales de esos niños se vuelven cada vez más frustrantes, porque se tienen que enfrentar a cuerpos que no esperaban, ¿sí? A morfologías que no esperaban, diversidades que no esperaban, impurezas que no esperaban, olores que no esperaban. Una de las mayores crisis que hay tiene que ver con la impotencia adolescente, ¿sí? Porque los chicos interactúan menos realmente entre ellos, tienen menos relaciones sexuales que antes, aunque pensaran que fuera diferente, ¿sí? Hay mucho menos relaciones sexuales, porque están más encerrados, porque se autocomplacen. Entonces, cuando tienen esos encuentros, es tan diferente que aquello que lograron edificar en sus fantasías, que no pueden encontrar placer, acompañamiento, contención y autenticidad en esas relaciones. Eso es uno de los mayores problemas y es la raíz de las grandes disparidades de tratamiento de género que tenemos en nuestra región. 3, fragilidad y deterioro de la libido exploratoria. Acá hay una serie de hitos. Porque pese a que vivimos, y esto es una verdad axiomática, vivimos en el momento más seguro de la historia de la humanidad? Yo sé que algunos de ustedes me están escuchando desde países donde hay violencia institucional, donde hay grandes padecimientos. No obstante, es el momento más seguro de la historia en términos milenarios. No hubo un momento con menos guerras, menos violencia, menos muerte por asesinato. Aún así es el momento de mayor sobreprotección de los hijos. No sobreprotección de contenidos, pero sí sobreprotección de su integridad física. Aquí hay varios motivos. Primero tiene que ver con la gente que tiene menos hijos. Es una psiquis econométrica, ¿no? La gente tiene menos hijos, los cuidan más. Hace 200 años vos tenías 6 hijos, 9 hijos, sabías que 3 se iban a morir, 6 se iban a morir, o que se podían morir todos. No podías darte el lujo
de cuidarlos más. No tenías las posibilidades materiales ni psíquicas de poder sufrir el dolor de tus hijos como se sufre hoy. La gente tiene menos hijos, los cuida más. Una televisación, una mediatización de la violencia y de los secuestros, ¿sí? Especialmente en los 80s en Estados Unidos se dieron 2 grandes secuestros que ocuparon toda la agenda setting mediática. Ahí nace la tradición de poner a las caras de los niños desaparecidos en cartones de leche. El 99% de esos niños se había escapado de sus casas, ninguno se había sido abducido, pero sí hubo grandes casos que recibieron mucha cobertura y generaron una cultura de paranoia y cuidado en Estados Unidos, que como faro de cultura mundial fueron después desperdigados por el resto por el resto del mundo. Hay varios otros motivos, pero nuestros hijos son más frágiles, son más sensibles, quieren tener menos experiencias, tienen menos citas, consumen menos alcohol, sacan menos licencias de conducir, ¿sí? No salen, no tienen aventuras, no exploran, no se autoconocen, no se autodescubren. Y eso genera generaciones de personas que no están equipadas con las herramientas para enfrentar las dificultades emocionales de este mundo. Por último, depresión, ansiedad, estrés, autodaño e intentos de suicidio. Esto es lo más importante que quiero decir, con esto voy cerrando. Se voy a mostrar en gráficos. Desde el 2012 así han aumentado, está dividido entre hombres y mujeres, porque las mujeres han sido las mayores víctimas de esta cultura de la reputación global, comunitaria. Mujeres que dicen haber tenido algún desorden psicológico, en general adolescentes. Que tuvieron en el último año, personas de entre 12 y 17 años que tuvieron en el último año algún episodio depresivo. Miren la diferencia entre hombres y mujeres. A diferencia de otros males, ansiedad y depresión, como han escalado desde el 2014. Esto es interesante, acá hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Acá aparece el de hombres. La admisión en hospitales por autodaños no fatales en hombres, más o menos estable. Y este es el de las mujeres. Suicidios. Suicidios han aumentado en mujeres un 70% desde 2001. En el de atrás, quiero explicar acá el repunte, 2009. ¿Qué pasa en el 2009? Nace el botón de like en Facebook. 70% en mujeres, 25% en hombres. La clave acá, y la responsabilidad que todos tenemos que asumir, y es el momento en que yo les pido algo, tiene que ver con el equilibrio. El equilibrio entre una serie de valores. El valor de liberar, el valor de escuchar y el valor de guiar. Muchos de ustedes trabajan en el mundo de la mercadotecnia para niños. Y hay una gran obsesión por intentar escuchar qué es lo que tienen para decir, como si fuesen los nuevos gurúes. Y hay algo muy positivo en haberle dado a los niños voces que podamos tener en cuenta. Pero los niños tienen el derecho de que los adultos tamicen con sabiduría y experiencia, responsabilidad pedagógica, lo que ellos dicen que creen que es cierto. No todo lo que dicen que creen que es cierto. Y se merecen que los cuidemos y que los amemos lo suficiente como para explicárselos. Y si ustedes, como responsables de la producción de contenidos y de medios y de difusión de información, solamente se van a basar en qué es lo que dicen que quieren para tratar de dárselos, les vamos a generar un daño que ya lo estamos viendo que es irreparable. Es irreparable. Los vamos a dejar solos en este mundo, convenciéndolos de que son reyes, de que todo lo que digan va a estar bien, de que todo hábito de consumo que tengan es validado y que debe ser contraofertado con un buen producto digital. Los vamos a destruir, los vamos a matar y los estamos matando. Y es un gran problema. Yo trabajo en escuelas. Yo recibo sus problemas. Yo recibo a sus familias. Como socio de ustedes, porque somos adultos en la construcción de este mundo, les ruego, es bueno liberar,
es bueno escuchar. Nunca dejemos de guiar respecto de lo que creemos que es correcto, respecto de las experiencias que a nosotros nos permitieron crear el mundo, el más seguro de los mundos, con problemas que tenemos que seguir resolviendo. Pero no dejemos de transmitir nuestra herencia moral, de decir lo que la experiencia nos dio, y que no por el hecho de no manejar perfectamente la tecnología que los niños manejan un poco mejor, claudicar el trono y la mesa de diálogo en la que podemos seguir diciendo lo que nos parece respecto de cómo se comportan. Apuesto y confío en que ustedes desde su lugar van a colaborar para que no dejemos solos a nuestros chicos con las dudas, las incertidumbres, las angustias enormes y las problemáticas que están teniendo en función de la existencia de una lógica de reputación global. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Pablo, muchas gracias. Excelente, qué lindo mensaje, en serio, y qué profundo realmente se sintió. Creo que a todos nos ha tocado y en serio, muchísimas gracias por el análisis, por el enfoque que le has dado a diferentes lugares. Además, creo que sos un gran contador de historias y eso mejora todo, ¿no? Una cosa es la información y otra cosa es cómo nos llega, ¿no? Así que en serio, gracias. Estamos un poco retrasados, la verdad que creo que... Pido disculpas que me extendí un poquitito. Me hubiese gustado hacer algunas preguntas, pero sé que me pasé. Me pasa a veces. Estamos complicados, ya tenemos que irnos volando al siguiente panel. De todas maneras, nos pueden escribir a marketing@kidscorp.digital cualquier cuestión, si quieren el contacto de Pablo también. Sin dudas. Lo que pueda surgir, ¿sí? Nos vamos de acá y nos vamos volando al siguiente panel. De nuevo, gracias Pablo, un placer. Gracias por formar parte de este Summit y nos vemos ahora en mínimos instantes en el siguiente panel. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Demián. Abrazo para todos.